vamos a Cajamarca, estamos a esta hora en contacto con el ingeniero Andrés Castro, experto en temas hídricos, a quien saludamos y agradecemos por el tiempo que nos da aquí en RCR. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Qué guste saludarlo. Estoy a disposición. Sí, ingeniero, épocas de lluvias, pues no muy fuertes en diversos puntos del país. Cajamarca también está en esta época de lluvia, intensas en distintos puntos de la región. Millones de metros cúbicos se pierden y se van al mar, ¿no? Hay situaciones cuando la lluvia es muy fuerte, pues complican algunos sectores, pero también, hablándolo desde otro punto de vista, esa agua se puede aprovechar y no se aprovecha lamentablemente por falta de infraestructura hídrica, ingeniero. Sí, efectivamente, en Cajamarca siempre tenemos este problema. Históricamente, el 92% del agua de lluvias se pierden ya sea al Marañón al Pacífico o al Atlántico y no se utiliza. Últimamente está alguna promoción, por ejemplo, todo este programa de siembra y cosecha de agua que se vienen a hacer en los pequeños reservorios y creo que lo más destacable es lo último que acaban de anunciar, el tema de la construcción de cochas o lagunas donde se puede retener un volumen de agua importante, pero es una obra hacia futuro. Cajamarca hay mucha expectativa por muchos reservorios, por ejemplo tenemos el Chonta, tenemos el Choguera en Cajabamba, tenemos Potrerillo en San Marcos, y en total son más o menos unos 22 reservorios que se vienen gestando desde hace un buen tiempo, pero que lamentablemente no se hacen. Entonces, como usted dice, estamos en una época de exceso de lluvia donde vemos pasar el agua y seguramente ya cuando se venga el estiaje, el verano, pues simplemente vamos a comenzar a lamentarnos porque no tenemos agua. Ojalá que esta infraestructura realmente hacia adelante se podría construir y se podría retener el agua de lluvias, no solamente en Cajamarca, sino en toda la sierra del país. Así es, ingeniero. ¿Y a quién cabría esta responsabilidad de hacer todo este tipo de infraestructura, ¿no? Porque, eh, ojo que muchas veces el estiaje es muy fuerte y hemos tenido también información, por ejemplo, en Arequipa, que a veces incluso se iba a quedar sin agua, la gente iba a tener muchos problemas para tener el líquido elemento. Pero hablando de Cajamarca, ¿cómo se puede sensibilizar al gobierno, a las autoridades para ejecutar con urgencia este tipo de obras hidráulicas? Esto es una responsabilidad del gobierno nacional en principio, o a través ya sea del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego o también el Ministerio de Vivienda, porque hay que tomar en cuenta que parte de esta agua es para la agricultura y parte es para el consumo de las ciudades. Cajamarca, por ejemplo, la ciudad de Cajamarca adolece de agua. Por otro lado, es el gobierno regional y los gobiernos locales que tienen que impulsar estas actividades de esta infraestructura hidráulica para poder hacer retener el agua de lluvia que, vuelvo a reiterar, se pierde mucho en esta época de invierno. Entonces, por eso que mencionaba que a nivel de gobierno regional hay iniciativas interesantes, pero hay obras mayores que deberían hacerse. En algún momento hemos conversado y hemos planteado que a nivel del gobierno nacional debería implementarse el Sistema Nacional de Reservorios Andinos, porque estos reservorios andinos permiten retener el agua en la cuenca alta y además una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, si habría esta retención de agua en la cuenca alta, realmente no habría toda la erosión que hay en todas las laderas, aguas abajo, y que realmente los grandes perjudicados son los reservorios de la costa. Y si no miramos el reservorio Gallito Ciego, que anda con un porcentaje altísimo de colmatación, y ni hablar los reservorios de Piura, los reservorios del sur, que se están colmatando porque no se hace esta obra de esta infraestructura de riego en la cuenca alta, que vuelvo a reiterar, no solamente retención del agua, sino también regular este sistema de erosiones, de daños que causa en la época de invierno. Entonces son dos ventajas importantes que debemos desarrollar a nivel de toda la sierra del país. Y vuelvo a reiterar, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, el Chonta, ahorita en estos momentos lo tiene la Municipalidad Provincial de Cajamarca y esperamos
realmente que esta obra se pueda hacer realidad lo más antes posible, pero no solamente el Chonta beneficia a la ciudad de Cajamarca o a la provincia y algunos distritos de Cajamarca, pero hay otros reservorios que se tienen que hacer en las demás provincias de la región Cajamarca, que también necesita agua Cajabamba, necesita agua Chota, necesita agua Celendín, entonces todo este sistema de reservorios debe implementarse y ojalá que realmente se entienda que hay que generar el Sistema Nacional de Reservorios Andinos de tal manera que podamos también conseguir recursos, no solamente nacionales, sino incluso de la cooperación técnica internacional. Ahora, ingeniero, interesante, este Sistema Nacional de Reservorios Andinos, ¿quiénes estarían comprometidos para la ejecución de esta obra? En principio, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene que hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para que ahí se pueda ya generar algunos presupuestos iniciales y con eso, vuelvo a reiterar, se pueda gestionar recursos de la cooperación técnica. Y también los gobiernos regionales y los gobiernos locales que tienen que aportar presupuesto en el ámbito de su jurisdicción para poder hacer este sistema de reservorios, como vuelvo a reiterar, beneficia a la agricultura y beneficia a las ciudades que necesitan el agua para la alimentación diaria. ¿Quiénes estarían comprendidos en el sentido, por ejemplo, para este Sistema Nacional de Reservorios Andinos? ¿Qué regiones, básicamente? Básicamente desde Cajamarca y yo diría hasta Arequipa e incluso hasta Puno, todas las regiones que tenemos parte de sierra y donde existe una buena cantidad de lluvia en la época de invierno, pero que se van perdiendo. Usted está viendo, por ejemplo, actualmente las aguas de Mencolica están generando problemas en Ica, las aguas de la parte alta de Huancabamba, de Cajamarca, están generando problemas en Lambayeque, en La Libertad. Entonces, todo ese sistema de reservorios andinos debe estar en la zona, toda la sierra del país. Realmente que son más o menos unas 8 o 9 regiones donde deberíamos impulsar y complementar con todo este sistema de siembra y cosecha de agua que están implementando regiones como Cajamarca. Ahora, finalmente, ingeniero, ¿qué tanto se ve afectada la agricultura en Cajamarca por esta situación? Por ejemplo, cuando hay demasiada lluvia, ¿no? Porque se afecta de todas maneras algunas cosechas. Indudablemente, en principio se afecta a los cultivos porque puede haber inundaciones, puede haber deslizamientos y por otro lado se afecta aguas abajo realmente todos los deslizamientos que hay o a veces las salidas, de, las activaciones de quebradas, de ríos, se incrementa el volumen de agua y eso sale a los campos de cultivo y afecta, pero además que afectar el cultivo, afecta con el proceso erosivo que se da en todas las laderas. Entonces, creo que ojalá que no, hasta ahora en Cajamarca, por ejemplo, todavía no hay problemas de daños por exceso de agua a nivel de cultivos, pero todavía quedan unos meses más de lluvia Ujú. y esperemos que no sea afectada. Pero en algunas otras regiones de la sierra del país ya se están viendo daños realmente por el exceso de agua. Bien, ingeniero, muchas gracias por su participación. Interesante lo que nos ha planteado esta tarde aquí en RCR. Muy amable, ingeniero Andrés Castro Abanto, por este contacto a nivel nacional. A usted muchísimas gracias y siempre creo que dispuesto a conversar un poco en beneficio de generar una cultura del agua y que realmente utilizamos las aguas que hoy lo estamos perdiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes.